Hermanos, que Dios les bendiga. Este es su hermano en Cristo, Otoniel González. Y este mes de marzo estaré con ustedes, ¿verdad? Para traerle el segmento en el secreto. Oremos al Señor para que el Señor pues me dé palabra en este día. Padre Santo y bueno, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor, en este momento, Señor, agradeciéndote, Señor, por este nuevo día, Señor. Agradeciéndote, Señor, por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada día, Santo Señor. Vengo delante de ti, Santo Señor, presentándote a nuestra iglesia, Señor, a nuestros pastores, Santo Señor, y a cada uno de los hermanos, Santo Señor. Que seas tú, Santo Señor, mirando cada una de las condiciones, Señor, cada uno de los procesos, Santo Señor, y cada una de las necesidades, Señor, que tienen los hermanos, Santo Señor. En este día, Santo Señor, te presento, Santo Señor, este momento de reflexión para que tú, Santo Señor, seas quien ponga palabra en mi boca, Santo Señor, y que este tema sea un tema de reflexión y que edifique a los hermanos en Cristo, Santo Señor. Y yo te pido todas estas cosas, Santo Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y en el día de hoy, pues, procuraré traer una inquietud, ¿verdad?, que se me presenta cada vez que escucho algunos mensajes, reflexiones, hasta predicaciones, ¿verdad? Y muchas veces comparaciones sobre un personaje bíblico, ¿verdad? Que desde que conozco al Señor, cada vez que escucho el nombre de este personaje bíblico, pues muchas veces lo he visto que lo usan de una manera, pues, quizás narrando parte de la vida de este personaje, ¿verdad? Pero que no tocan otras partes, ¿verdad? Tocando la parte más negativa, ¿verdad? De lo que le sucedió a este personaje bíblico y no tocando aquellos puntos fuertes de este personaje bíblico, ¿verdad? Y en este día, pues yo eh, quiero traerle ese tema, ese punto, porque muchas veces las personas pues no leen, muchas veces pues es más lo que escuchan y lo que se oye, ¿verdad?, de este personaje y yendo la palabra, pues uno puede leer de este personaje unas cosas que son muy positivas y quizás por lo menos las veces que yo he escuchado predicaciones, reflexiones y comparaciones, las he escuchado lo que se habla de este personaje, pues la parte de su historia, de lo que habla, de lo poco que habla en la Biblia, la parte más negativa es la que se toca. Y decidí pues hablar de este tema porque el otro día estuve en el dentista, perdón, y después de haber sido operado, ¿verdad?, de mi encía, ¿verdad?, para colocar hueso en ella, para después hacerme un implante de uno de mis dientes. Y entonces pues me llegó el momento de, pasaron varias semanas de ir a cortarme esos puntos, ¿verdad?, que estaban en mi boca. Y el dentista, pues, una vez me cortó los puntos, ¿verdad?, la sutura que tenía en la boca. Yo sentí como que todavía quedaba un pedacito de ese hilo dentro de mi boca y le digo que verificara, ¿verdad?, que creía que te quedaba algo de los puntos en mi boca. Y él me dice, tú eres como Santo Tomás que no crees, me dijo. Y a mí pues posiblemente este muchacho joven, ¿verdad?, este dentista es un estudiante.
Posiblemente esta expresión él la hace, ¿verdad?, de lo que escucha de la calle y quizá posiblemente ni siquiera de la palabra sepa, pero este personaje que vamos a hablar hoy, pues el personaje de Tomás, ¿verdad? Y muchas veces, pues, las personas usan a Tomás simplemente para decirle y compararlo, ¿verdad? Que tú eres como Santo Tomás que no cree. Y entonces, pues, en un tiempo atrás, pues yo había leído un libro, ¿verdad? Que alguien me regaló. El libro, ¿verdad? Que ya no lo tengo porque también lo presté hacia adelante y lo perdí, pero el punto es que este libro nos habla dice, 12 hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Y entonces en este libro, por lo que empieza a hablarnos de cada uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y los puntos negativos y los puntos fuertes de ellos. Y en esta lectura, pues cuando yo estaba leyendo de Tomás, pues yo me di cuenta, ¿verdad? Que lo que yo percibía de Tomás es posiblemente lo que este muchacho dentista, este joven dentista, pues me compara, ¿verdad? Y por lo normal, pues esa era la expresión de Tomás que siempre yo había escuchado, ¿verdad? Que Tomás, pues, dudó y no creyó. Pues entonces yo decido traer este punto, ¿verdad? Porque muchas veces, hay veces que nosotros a una persona le sucede un asunto y posiblemente esta persona siempre sea juzgado por este asunto que le sucedió y no conociendo, ¿verdad?, los puntos fuertes y virtudes que tiene esta persona, que posiblemente sean muchos más los puntos positivos que tenga esta persona, pero por lo normal las personas pues tienden a señalar a las personas por un punto negativo en su vida. Como le había dicho, en alguna ocasión alguien me regaló, ¿verdad?, un libro llamado 12 hombres comunes y corrientes, ¿verdad?, del escritor John MacArthur. Y este libro pues me llevó, ¿verdad?, a un paseo bíblico donde me llevó por la palabra, ¿verdad?, a conocer a aquellos 12 hombres comunes y corrientes más profundamente, ¿verdad? Y fui aprendiendo a conocerlo a cada uno, ¿verdad?, un poco mejor. Y uno de ellos que cambió completamente la percepción, ¿verdad?, de lo que yo pensaba, fue el personaje de, como le había dicho, de Tomás. Así que pues yo también los invito a ustedes a ir por la palabra, ¿verdad?, en unos cuantos versos que vamos a tocar, para que caminen conmigo, ¿verdad?, por el libro de Juan, que es donde se encuentran estos versículos, ¿verdad? Juan es el que habla más de Tomás, para que así pues conozcamos, ¿verdad?, un poco más del discípulo Tomás. No solo por un versículo, sino por todos los versículos, ¿verdad?, que nos hablan de él. Así que Tomás, ¿verdad?, en arameo significa gemelo y dídimo en griego significa gemelo. Así que posiblemente pues Tomás tuvo un hermano gemelo, no lo dice la palabra, pero al decir que él es que significa gemelo, pues posiblemente haya tenido un hermano gemelo. Y la palabra específicamente en el libro de Mateo, en el versículo 10:3, nos dice que Tomás fue uno de los 12 apóstoles. Y vamos a usar como texto base, ¿verdad? Vamos a usar Juan 11:16, vamos a utilizar Juan 14:5, Juan 20 del 24 al 29 y Juan 21, versículo 2. Y Juan 20, 30 al 31 dice: hizo además
Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero mira el próximo versículo como lee y dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que esta parte de la vida de Tomás fue tomada en cuenta, ¿verdad?, por Juan y escrita para que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Así que vemos que Tomás aparece, ¿verdad?, estratégicamente en momentos donde se desarrollaba, la doctrina de la naturaleza divina de Cristo y la fe basada en la revelación, y vamos a ver, ¿verdad?, por qué y evidencia y testimonio apostólico de esto, ¿verdad? Entonces Tomás no es un accidente narrativo, ¿verdad? Tomás es un instrumento pedagógico, un instrumento que Dios permite dentro de la teología de Juan para traernos, ¿verdad?, una tremenda enseñanza. Entonces, ¿qué podemos aprender de lo que escribió Juan en este libro? Juan 11:16 dice, espero que ustedes también tengan la disposición para buscar el versículo. Como lo dije, Juan 11:16, yo espero, ¿verdad?, que ustedes también tengan la disposición para buscar el versículo que dice así. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Pero, ¿verdad?, para entender a qué se refiere este versículo, tenemos que ir a la historia de Lázaro. Y vamos un poquito atrás en el mismo capítulo y dice que Jesús había sido solicitado, ¿verdad?, por razón de la enfermedad de Lázaro, ¿verdad? Había sido solicitado por Marta y María, ¿verdad? Pero que Jesús se quedó 2 días extra en el lugar donde estaba, ¿verdad? No le voy a narrar toda la historia porque entonces se me hace largo. Y luego de esto, pues Jesús dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea, a lo que sus discípulos, ¿verdad?, le contestan, que los judíos procuraban pues apedrearlo. Y le dicen, y otra vez vas allá, como quien dice, te vas a volver a donde procuran matarte. Pero allí se levanta pues Tomás y se expresa delante de sus condiscípulos, ¿verdad? Y se expresa así. Y dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Y entonces aquí pues nosotros podemos ver, ¿verdad?, un Tomás que no era un cobarde y por el contrario era sumamente valiente, ¿verdad? Y posiblemente de esto que estoy leyendo ahora, pues no muchas reflexiones, no muchas predicaciones y no muchas presentaciones pues hablen de la valentía, ¿verdad?, de Tomás. Y si hacemos un análisis, ¿verdad?, de estos versos, veremos esto, que Tomás muestra de comprensión, ¿verdad?, del costo del discipulado. O sea que Tomás estaba claro, ¿verdad?, de que morir por el maestro, y estaba claro, ¿verdad?, que seguir a Cristo, ¿verdad?, como lo seguía, pues esto él en ese momento él lo estaba defendiendo. Y es él, ¿verdad?, el que toma la iniciativa, ¿verdad?, para esforzar a los demás a que hagan lo mismo. Y vemos también en Filipenses 1, 21 al 24, y vemos como Pablo, ¿verdad?, en algún momento caminaba delante del Señor y decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que pienso yo que también Tomás en ese momento el vivir para Cristo era algo que lo motivaba, y ahí vemos, ¿verdad?, como él se esfuerza para motivar también a los otros discípulos, ¿verdad?, para que vayan allá donde el maestro quería ir. También dice que esto anticipa, ¿verdad?, el principio enseñado por Jesús en Juan 15:13,
donde dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida, ¿verdad?, por los amigos. Y esto revela pues una fe comprometida, aunque no completamente comprendida, ¿verdad? Y debemos observar, ¿verdad?, que la fe puede ser valiente aún cuando no es plenamente madura. Y lo digo así porque en este momento cada uno de los discípulos estaban en pleno aprendizaje y eh, aquí vemos un Tomás valiente, ¿cómo se dice? Diciéndole a los otros discípulos, ¿verdad?, que deben acompañar al maestro allá donde el maestro quiere ir, no importando que allá pues quieran matarle, apedrearlo. Y él dice, pues si tenemos que morir, morimos, vamos allá. Y así pues nos debemos ver nosotros, ¿verdad?, que Tomás, al igual que tú y que yo, pues estamos en el camino, ¿verdad? No somos perfectos, estamos en el modo de aprendizaje, pero estamos donde necesitamos estar. Estamos con Cristo, ¿verdad?, caminando con Cristo de día en día. Aunque a veces, ¿verdad?, queramos hacer como Pedro, caminar sobre el agua, ¿verdad?, y de repente nos hundamos. Pero qué bueno que Cristo pues nos saca a flote. Y ahí en Juan 14:5, este es otro verso, ¿verdad?, que Tomás pronunciara. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esto se refiere, ¿verdad? Y Jesús le contesta y le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta pregunta de Tomás a Jesús viene como una duda honesta. Hay veces, ¿verdad?, que tenemos dudas, ¿verdad?, y no preguntamos por miedo, por el que dirán los otros, ¿verdad? Y a veces los otros tienen las mismas dudas que uno, pero no se atreve a preguntar. Pero sí, Tomás se atrevió a preguntar, ¿verdad? Si no entendía algo, pues preguntaba. Y una duda que tú tengas y preguntes, pues eso demuestra, ¿verdad?, que tú eres honesto, demuestra tu honestidad y se ve tu interés, ¿verdad?, de aprender cosas que solo un maestro, ¿verdad?, como Jesús, te las puede aclarar. Y este maestro era Jesús, ¿verdad?, el que andaba con ellos, el que le estaba enseñando y el que lo estaba discipulando. Entonces, ¿y cómo es esto, verdad?, de que en la casa de mi padre muchas moradas hay? Porque si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si Tomás pues no hubiese hecho esta pregunta, la revelación de Jesús tal vez no hubiese ocurrido, ¿verdad? Así que la duda honesta de Tomás le reveló a todos, ¿verdad?, quién es el camino, la verdad y la vida. Así que esta duda que tuvo Tomás fue una duda que ayudó a otros, ¿verdad?, tal vez a contestarle a la pregunta que tenían en sus mentes y nunca la hicieron, pero sí Tomás la hizo. Y nos dice, ¿verdad?, Santiago 1, 5 al 6, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El resultado pues doctrinal, ¿verdad?, de Juan 14:6 es una declaración exclusiva de Cristo, ¿verdad?, como el único camino. Y si la pregunta de Tomás, no tendríamos una de las afirmaciones cristológicas más claras del Nuevo Testamento. Una duda honesta puede ser el medio para una revelación mayor. Y vemos en Juan 20:25 que resumido nos dice, si no viere, no creeré, ¿verdad? Refiriéndose a Tomás en este momento donde Jesús se le había aparecido, ¿verdad?, a los otros discípulos
Y no sabemos la situación por la que estaba pasando Tomás, pero sí sabemos que no estaba con los otros, ¿verdad? Posiblemente estaba pasando el luto y posiblemente estaba triste y posiblemente tenía muchas cosas en la cabeza, pero la cuestión es que los demás discípulos le dicen que el maestro había estado con ellos y él le dice que si no viere, no creerá, si no le pone el dedo en la llaga o donde estaban los clavos, ¿verdad? Él no iba a creer. Eh, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el cristianismo pues está basado en hechos históricos verificables, ¿verdad? Así que nosotros pues creemos, no porque hayamos visto, nosotros creemos porque leemos la palabra, nosotros creemos porque escuchamos las predicaciones, nosotros creemos porque vamos a las escuelas bíblicas y allí pues discutimos la palabra, ¿verdad? Y vamos aprendiendo. Pero, como le dije, el cristianismo está basado en hechos históricos verificables, ¿verdad? Y la resurrección de Cristo es un evento físico que no es simbólico, es algo que es real y es algo pues que sucedió, ¿verdad? Y vemos que Jesús en el momento que él tiene contacto nuevamente con Tomás, no lo reprende severamente, sino que le provee la evidencia, que es la que él quería ver, esa es la que él demuestra, ¿verdad? Y en Lucas 24:39, Jesús le dice, mira mis manos y mis pies, que yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Así que allí estaba un Jesús eh, eh, allí estaba el Jesús resucitado, ¿verdad? Y dice que su cuerpo pues tenía carne, tenía hueso y estaba hablando con él. Y en Hechos 1:3, ¿verdad? Dice la palabra que a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, ¿verdad? Con muchas pruebas indubitables, ¿verdad? Apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios, ¿verdad? Indubitable es algo, ¿verdad?, que no se puede poner en duda. Así que todas las pruebas que Jesús le estaba, las cosas que estaban sucediendo, ¿verdad?, de parte de Jesús, todas eran verdaderas, ¿verdad? Y eran todas ciertas, eran evidentes e indiscutiblemente eran innegables. Así que la fe bíblica, ¿verdad?, descansa sobre el testimonio apostólico y hechos históricos que sí sucedieron, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Especialmente allá en los evangelios, ¿verdad? Que es cuando vemos el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Primero, ¿verdad? Vemos un Tomás que no cree, los versículos que le leí primeramente. Eh, si no tiene evidencia, pero unos capítulos más tarde, ¿verdad? Eh, Como le dije, Tomás al principio no creyó, ¿verdad? Pero luego, unos capítulos más tarde, vemos a un Tomás con una de las declaraciones más contundentes, ¿verdad?, sobre la divinidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento, donde Tomás le expresa a Jesús, Señor mío y Dios mío, reconociéndolo como su Señor y como Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, la deidad plena de Cristo, ¿verdad? Vemos el señorío absoluto de Cristo y una confesión personal, ¿verdad?, de la fe de Tomás, que son uno de los puntos, ¿verdad?, fuertes que nos habla la palabra, ¿verdad?, de cómo Tomás, ¿verdad?, de un no creer
a una declaración, como dice, una de las declaraciones más contundentes, ¿verdad?, sobre la divinidad de Cristo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Una confesión personal, ¿verdad?, de la fe de Tomás. Y Tomás pasa de exigirle evidencia a proclamar una teología profunda, ¿verdad? Y la duda resuelta puede producir, ¿verdad?, la confesión más alta, que fue lo que le sucedió aquí a Tomás. Un ejemplo, pues lo tenemos en Marcos 15:39. No es lo del personaje que estoy hablando, pero eh, ¿verdad? Una duda resuelta, por ejemplo, cuando el centurión que estaba frente a la cruz, ¿verdad?, estaba viendo que después de clamar Jesús pues había expirado, y allí aquel centurión pudo reconocer y dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad?, errores que muchas veces pues puede cometer, ¿verdad?, las personas cuando hablan del personaje de Tomás, es como reducirlo a incrédulo, ¿verdad? Y no utilizando, ¿verdad?, y conociendo todos los versículos que hablan de él, ¿verdad? Ignorar su valentía en un momento determinado donde él quería pasar allá con Jesús, volver a Judea, ¿verdad?, donde lo querían allá apedrear. Otra es pues no reconocer, ¿verdad?, su confesión cristológica, pero sí señalar el verso donde él expresa que no creía, ¿verdad? Eh, Hasta que pudiera poner su dedo en la llaga de Jesús, ¿verdad? Eh, También confundir, ¿verdad?, la duda con incredulidad permanente, porque esto que le sucedió a Tomás, pues una duda, ¿verdad?, es un proceso temporal, posiblemente por la prueba que estaba pasando él, ¿verdad?, ante el luto que le estaba guardando al maestro. No sabemos, ¿verdad?, por qué momento, cómo él lo tomó, pero también pues sabemos que la duda y la incredulidad son dos cosas distintas. La duda pues es un proceso temporal y la incredulidad es un rechazo persistente, y este no es el caso de Tomás. Así que Tomás no era un incrédulo, Tomás amaba al Señor, y Tomás nunca rechazó a Cristo, sino que le pidió una confirmación, ¿verdad? Y Jesús se la dio. ¿Qué aprendemos, verdad, de esta reflexión, verdad? Que la iglesia debe discipular al que pregunta, ¿verdad? Una persona que tiene una duda dentro de la iglesia debe pues, buscar la ayuda o hacer la pregunta, ¿verdad? Y tiene que haber el que lo disipule, tiene que aclararle, ¿verdad?, toda duda que pueda tener esta persona. Y la fe cristiana, la fe cristiana, pues, admite investigación, ¿verdad? Nosotros mismos, pues, cuando tenemos una duda, pues, los que entienden más, ¿verdad? Pues, uno se va por la palabra, se consigue algunos libros, se consigue diccionarios, pero todo lo que hacemos, lo hacemos como en alguna ocasión donde no me acuerdo si era específicamente en el libro de Filipenses, que todo lo que le llegaba a ellos lo comprobaban, ellos se reunían y determinaban si lo que estaban escuchando era verdadero, ¿verdad? Y lo pasaban por el sedazo, por el filtro, ¿verdad? Y así nosotros también cuando escuchamos, ¿verdad?, alguna prédica y tenemos alguna duda, mire, vaya a la palabra y busque la palabra y ese por la palabra. Y si tiene duda aún con eso, vaya a su pastor para que el pastor le ayude con su duda. Y la doctrina, ¿verdad?, se fortalece en el diálogo honesto
y el liderazgo, ¿verdad?, debe evitar etiquetar permanentemente a los creyentes, ¿verdad?, por alguna falla que hayan tenido. El mismo Saulo, una vez comienza ya Pablo, tuvo muchos tropiezos porque los que él seguía en algún momento no creían en él. Así que pues a todos nos toca, ¿verdad?, pasar por ese proceso, ¿verdad?, donde poco a poco pues vayamos integrándonos, ¿verdad?, al equipo del reino. Eh, y yo quise traer, ¿verdad?, este tema porque muchas veces pues las personas pues, como dice, las encajonan como si dijéramos que encajonáramos a Pedro porque se hundió, ¿verdad?, cuando quiere andar sobre las aguas y no tuvo fe. Imagínense que lo encajonáramos por ese simple hecho, sino que Pedro pues tenía mucha área, ¿verdad?, y tiene muchos versículos en la Biblia que podemos hablar de él. En el caso de Tomás pues no se habla tanto y posiblemente por eso ha sido encajonado en este versículo que en cierta manera pues no retrata, ¿verdad?, el personaje de Tomás como si lo fue. ¿Y qué principios doctrinales podemos sacar, verdad, de aquí? Que la fe madura puede nacer de una duda sincera. Cristo se revela al corazón honesto, ¿verdad? Y la evidencia histórica sostiene la fe cristiana y la confesión correcta de Cristo es la meta del discípulo. Y la escritura es suficiente para la generación que no vio. Nosotros no vimos, nosotros estamos aquí y creemos porque creemos en Cristo. Nosotros creemos, ¿verdad?, en lo que esta palabra nos dice, y nosotros creemos en aquellos milagros que no vimos, y nosotros creemos en las promesas que están escritas en este libro, y nosotros creemos que sí, Cristo estuvo, que nació por obra del Espíritu Santo y que vino y encarnó en cuerpo humano y que sufrió y que padeció, que pasó por una cruz y que también resucitó y ascendió a los cielos y allá fue a preparar morada para cada uno de nosotros. ¿Y qué conclusión yo tengo de esto, verdad? Que Tomás pues no representa una incredulidad crónica, sino el proceso pedagógico, ¿verdad?, de la fe que madura mediante evidencia, revelación y confesión. Así que todos nosotros vamos creciendo, vamos pasando por el proceso y pues no nos quedamos en un solo punto, sino que vamos a tener tropiezos, vamos a tener caídas, nos vamos a levantar, pero consejo es, verdad, que no, ¿cómo se dice?, no tomemos de las características que distinguen a las personas solamente el punto más débil, ¿verdad?, para así mencionarlo, como en el caso de Tomás, que todo el mundo toma estos versículos, ¿verdad? Casi siempre que se habla de Tomás, se habla para traer la parte del no creer, la parte de la duda, la parte, pero no tomamos aquellos puntos fuertes, ¿verdad?, que sí Tomás tenía y que los demostró en la palabra como leemos. Así como Tomás, un discípulo de Cristo que aprendió en el caminar, un hombre común y corriente, ¿verdad?, que murió como mártir en la India, ¿verdad?, llevando la buena noticia a todas las naciones. Así que sabemos que Tomás no se quedó de brazos cruzados y Tomás fue un hombre que llevó la palabra del Señor hasta las últimas consecuencias, hasta que su vida fue exterminada, ¿verdad?, por consecuencia de seguir la cruz de Cristo y de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones como le fue encomendado. Así que, hermanos, me he extendido hasta aquí mi parte y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén.